Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sean bienvenidos nuevamente a su programa de televisión Buenas Nuevas. Este programa se desarrolla semanalmente, precisamente con el propósito de discipular, y es un manual de estudio bíblico. Y en esta tarde tenemos la oportunidad de estar acompañados por el hermano Abraham Pellecer. Él nos viene a dar el capítulo 8, el arrepentimiento, que es el capítulo en el cual nos centraremos en el tema del día de hoy. El arrepentimiento, como bien sabemos, es el primer paso que damos como creyentes para recibir la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Ese arrepentimiento conlleva un cambio en la manera de pensar y por lo tanto un cambio en la manera de vivir. Pero queremos que ustedes logren comprender qué es el arrepentimiento, qué no es el arrepentimiento y qué es lo que nos recomienda las Escrituras de acuerdo a ese propósito. En eso podríamos aplicar una palabra logos y una palabra rema. ¿No es así, hermano Abraham? Afirmativo, hermano Daniel. Buenas tardes y Dios le bendiga por la invitación. Sí, tenemos que ver el arrepentimiento como una de las primeras fases que el hombre o que el cristiano ha atravesado pues para alcanzar el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. El arrepentimiento, como usted decía, es una de las reacciones que el pecador asume después de que el Espíritu Santo le ha redargüido de pecado. Recordemos que la obra del Espíritu Santo está ahí siempre pendiente de hacerle ver al hombre que es un pecador y que tiene que arrepentirse, ¿verdad? Entonces, yo diría, antes del arrepentimiento está la obra del Espíritu Santo, quien es el que nos lleva al arrepentimiento. Por otro lado, podemos ver en el libro de Romanos que dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Entonces, nosotros decimos, yo ya me arrepentí de mis pecados, ¿verdad? Pero se nos olvida que aún eso, Dios mismo lo hace en nosotros, producir el arrepentimiento, ¿verdad? En todo eso vamos a ver la misericordia de Dios, ¿verdad? De hecho, antes de que Jesucristo viniera, Juan el Bautista, ese era su mensaje principal: arrepentidos. Jesucristo, cuando empieza también su misión y lee el libro de Isaías, también habla sobre arrepentirse. Y los apóstoles igualmente, cuando se convierten más de 5,000 personas, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dice: arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero vamos a ver qué es lo que no es el arrepentimiento. ¿Podrá ser que no es sentirse meramente culpable? Sí, hermano, lo que sucede es que el Espíritu Santo hace su labor de redarguir, de convencer, dice la palabra, convencer al hombre de pecado, ¿verdad? Pero la decisión de arrepentirse también está en el hombre, ¿verdad? Porque yo estaba viendo ahí, hermano, que, por ejemplo, Judas dice que sí se arrepintió, pero no alcanzó también el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, pues, puede ser de alguna manera
no puramente arrepentimiento, sino tal vez un pesar, ¿verdad? Que también, como los malos hábitos, o hablando directamente, el pecado está tan arraigado en el corazón del hombre que no le permite o no le es fácil renunciar a toda esa vida de pecado, ¿verdad? Entonces en algún momento se siente culpable, pero luego es nuevamente seducido, como dice el apóstol Santiago, seducido por sus propias concupiscencias, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que es el arrepentimiento ya queda marginado, ¿verdad? Y se quedó en un puramente sentir, en un pesar, digamos, ¿verdad? Sí, en la palabra de Dios nos habla en Hechos 24-25 que cuando Pablo diserta acerca de la justicia, el dominio propio, del juicio venidero, el gobernador de esa época, que era Félix, se espanta y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este hombre sintió culpa y sintió convicción de pecado, pero nunca se convirtió. Exactamente. Sí, yo creo que ese tipo de reacciones ha habido en muchas personas, ¿verdad? De que escuchan la palabra, el Espíritu les redarguye, pero no están dispuestos a renunciar al pecado, ¿verdad? No están dispuestos, aún no están dispuestos a enfrentar al qué dirán de la familia, de los amigos, ¿verdad? Porque implica todo eso, ¿verdad? El renunciar a todas las amistades, ¿verdad? Así es. Tampoco es el mero sentir pesar por sus pecados. Muchas personas son atrapadas en el acto de la injusticia o del pecado y de esa manera sienten el pesar, pero ya el hecho ya está cometido. No es un arrepentimiento genuino de esa manera, porque son hechos cuando son sorprendidos. En 2 Corintios 7:10 nos habla: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo podríamos interpretar esto, hermano? Yo vuelvo a repetir el pasaje que está ahí en Romanos 2:4, donde dice que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, cuando Dios nos está llevando al arrepentimiento, pues hay una tristeza, pero es una tristeza por haber ofendido a Dios. Es un dolor en el corazón por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Entonces, esa tristeza que es según Dios es la que nos lleva y nos produce arrepentimiento, ¿verdad? Y es para salvación, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, alguien puede tener, por ejemplo, un accidente, ¿verdad? Y que el mismo enemigo, por andar en el pecado, lo llevó a ese accidente. Pero en el momentito tal vez se va a lamentar de sus malas acciones, ¿verdad? Pero en ningún momento lo van a llevar al arrepentimiento, sino por el contrario, puede ser que el mismo Satanás en ese mismo accidente lo pueda destruir, matar, ¿verdad? Amén. Tampoco es meramente tratar de ser una persona buena. Muchas personas tratan de ser mejores con sus propias fuerzas y de esa manera cambiar sus vidas. Y cualquier esfuerzo propio en tal dirección tiene sus raíces en autojustificarse, la cual no reconoce entonces la necesidad del arrepentimiento del pecado. El conllevar una vida buena, entre paréntesis, no justifica el hecho de ser, ahí sí que, de tener un arrepentimiento genuino. Entonces, en Isaías 64:6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías nos hace ver aquí que somos como basura, ¿va? Como un trapo de inmundicia, es un trapo de suciedad. No, nuestras obras propias no tienen mérito alguno. Sin embargo, ¿podrán estas darnos alguna clase de arrepentimiento? Hermano, desde un principio, cuando Adán y Eva pues pecaron, ellos trataron de justificarse, y dice la palabra que se hicieron delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Tratando de cubrir su pecado. Y eso es lo que hace muchas veces el ser humano, queriendo cubrir o encubrir su pecado con buenas obras, ¿verdad?
Podemos hacer obra social, ayudar a los niños, ayudar a los ancianos, pero eso con eso no podemos comprar la salvación, no podemos comprar el favor de Dios, porque si no estaríamos dejando por un lado el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Yo voy a repartir mi dinero a los pobres y ya me gané el cielo, pero no es así, porque por delante de toda obra social va el sacrificio de Cristo, mejor dicho, la fe en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿sí? Porque delante de Dios no cuentan, ¿verdad? No cuentan. Si no está por delante el sacrificio de Cristo, no tiene ningún valor. Hay un pasaje que dice que todas nuestras obras son contadas como deuda, porque si yo diera todo lo que tengo y si alguna persona diera millones por lo que sea, ¿verdad?, va a quedar como deudor, porque el sacrificio de Cristo es mucho más. Jamás, por mucho que nosotros donemos, por mucho que nosotros demos, no vamos a poder pagar la obra de Dios, sino que siempre vamos a quedar en deuda, y por eso dice ese pasaje que se le contará como deuda, dice, ¿verdad? Amén. Sí, se explica muy bien en 1 Corintios 13 ahí, ¿no? Tampoco es meramente ser religioso, ¿no? Los fariseos en los tiempos bíblicos eran extremadamente religiosos, su conducta y práctica. Ayunaban y oraban y conducían ceremonias, sin embargo nunca se arrepintieron. Y cuando Juan el Bautista los iba, o sea, ellos llegan ahí al bautismo, Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, definitivamente estábamos dentro de ese contexto de ver que lo religioso no tampoco va a permitir un arrepentimiento genuino. Sí, definitivamente. Acordemos que la religión lo que hace es nada más aparentar un falso arrepentimiento, una falsa santidad. A mí me llama la atención mucho aquella frase de que dijo un hombre, ¿verdad?, que la religión es el opio de la humanidad, ¿verdad? Porque realmente la religión eso es lo que hace, cegar el entendimiento de la gente y querer presentarle al público una imagen totalmente fuera de la realidad. Cuando Juan el Bautista, ya usted lo mencionó, de que vino predicando el arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, viene esta gente y quería bautizarse, pero no quería arrepentirse, ¿verdad? Por eso es que Juan les llama generación de víboras, porque sí querían el bautismo, querían aparentar de que sí estaban creyendo lo que Juan decía, pero no había un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y por eso Juan les dice después: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ahí vemos que el arrepentimiento tiene que dar frutos, ¿verdad? Tampoco es meramente conocer la verdad. Tener un conocimiento intelectual no necesariamente nos garantiza que la verdad ha llegado a ser una realidad viviente en la vida de uno. Alguien podría decir que ha leído muchas veces la Biblia, pero solo ha pasado, tal vez. Porque creer con la cabeza y creer con el corazón son dos cosas distintas. Y hay un versículo que nos dice en Santiago 2, 19 al 20: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Qué podríamos ahondar en este tema, hermano? Hablando de que no es puramente conocimiento intelectual, el mismo Señor se los dijo a los fariseos, ¿verdad? Les dijo: vosotros pecáis, les dijo, ignorando las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero no, eso no es así, digo. Las escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí, les dijo. Entonces ahí podemos ver que no es por conocimiento intelectual, pues no es por conocerse la Biblia. En aquel tiempo se conocía la ley de Moisés de pe a pa, ¿va? Pero no era eso el objetivo, sino que la ley de Moisés, como los profetas y todo ahora en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, lo que hacen es dar testimonio de quién es Jesucristo. Por eso es que nosotros enseñamos de que
al leer la palabra nos lleva al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y luego Cristo nos lleva al conocimiento del Padre. Pero no es la intelectualidad, sino que es realmente el llegar al arrepentimiento y alcanzar el perdón de nuestros pecados, reconociendo el sacrificio de Cristo. Amén. Continuaremos en el siguiente segmento viendo entonces lo que es el verdadero arrepentimiento. Los invitamos. Fue a partir del tema del arrepentimiento que el Creador rompió un silencio de más de 400 años por medio de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versos 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por otro lado, el Señor Jesucristo también dio inicio a su ministerio a través de la predicación del mismo tema. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dicen: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solo utilizó el tema del arrepentimiento para iniciar su ministerio, sino también lo usó para ponerle fin. Entre las muchas instrucciones finales que el Señor dio a sus apóstoles antes de su ascensión, quisiera resaltar la siguiente. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La pequeña comisión, limitada al pueblo judío, involucró la necesidad del arrepentimiento. Marcos capítulo 6, versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y la gran comisión también la incluyó, como observamos anteriormente. Todos estos textos nos ofrecen evidencia sólida sobre la importancia del arrepentimiento, aun antes del establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la instauración de dicho reino enfatiza aún más la trascendencia del arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 marcó el inicio de la iglesia del Señor. Y es notable el énfasis que el tema del arrepentimiento adquirió. El arrepentimiento no se limitó con el establecimiento del reino, sino que fue el tema constante en la predicación de los apóstoles. Los judíos, quienes luego llegaron a ser cristianos, entendieron que el Señor ofrecía la posibilidad del arrepentimiento al pueblo gentil. En Hechos capítulo 11, versículo 18 leemos: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pablo abordó continuamente el tema del arrepentimiento. Así podemos observarlo durante su predicación a los griegos en el Areópago. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Finalmente, cuando el mismo apóstol Pablo quiso enmarcar la misericordia del Señor, utilizó el tema del arrepentimiento como fin de aquello. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando el apóstol Pedro reconoce la paciencia del Señor, enfatizó la necesidad del arrepentimiento para salvación. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos y amigos, en nuestros días se hace un gran énfasis en distintos temas espirituales, pero deberíamos recordar el ejemplo de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo y de los mismos apóstoles, quienes continua y progresivamente predicaron insistentemente el tema del arrepentimiento. Es notable que aquel tema se requiera para aquellos que se hallan fuera de la iglesia, como también para quienes se encuentran dentro de ella y hayan caído. Continuamos con lo que es el arrepentimiento, en el capítulo 8, programa Buenas Nuevas. El estar apenado por tus pecados delante de Dios, ¿será que, o bien, o hacia uno mismo, estar apenado, nos dará alguna pauta de que es un verdadero arrepentimiento? Muchas veces después de que nosotros hacemos algo malo, pecamos, ya más directamente, lo que hay es un sentimiento de culpa. Amén, sí. Pero es un sentimiento de culpa nada más, ¿verdad? No es que haya arrepentimiento. Entonces, pero sí lo precede al verdadero arrepentimiento. Sí, en algunos casos puede ser, ¿verdad? Que ese sentimiento de culpa, ese reconocimiento de culpa, podríamos decirlo, ¿verdad? Nos puede llevar al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque acordémonos de que si no hay arrepentimiento, el Señor no nos puede perdonar, ¿verdad? Y la obra de Dios está en podernos perdonar, porque alguien se puede arrepentir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Esaú. Dice que Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas y no lo alcanzó. Entonces, pero es que ahí entra también que Dios dice que Él salva a quien Él quiere, pues, a quien Él le da la gana, dijo un hermano, ¿verdad? Pero el previo a que Dios nos pueda perdonar tiene que haber un genuino arrepentimiento, porque a veces nosotros en nuestros hogares, pues tal vez lo hemos experimentado, de que con nuestras esposas, perdóname, hombre, perdóname, sí, estaba bromeando, ¿verdad? Pero ¿habrá un arrepentimiento en un perdón así? No, ¿verdad? Sino que simplemente es una manera de querer justificarnos, ¿verdad? Pero cuando venimos delante de Dios verdaderamente arrepentidos, dice la palabra que el corazón contrito y humillado, a ese no lo desprecia Dios, ¿verdad? Así es. De hecho, como estamos viendo, lo que es el verdadero arrepentimiento es el dolor genuino por haber ofendido a Dios, no tanto a un ser humano, sino que la ofensa directamente, reconociendo que es Dios el que tiene control de todas las cosas. Y el ejemplo nos lo da David ahí en el Salmo 51, ¿verdad? David ahí realmente, después de lo que sucedió en su vida, pues aquí en el Salmo 51 realmente se presenta compungido, ¿verdad? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí realmente David nos da un ejemplo del verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y sigue el Salmo 51, pues, donde nos da muestras de verdaderamente un genuino ser arrepentimiento. veraz. El punto 2 sería que ser veraz, o sea, sincero con relación a su pecado. O sea, ahí entraría el área de administración, ¿va? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto definitivamente conlleva a un perdón y a un arrepentimiento genuino, ser veraz. Apartarnos de nuestros pecados también. Sí, definitivamente que el arrepentimiento incluye un cambio de caminar, ¿verdad? Porque yo no puedo decir estoy arrepentido y voy a seguir haciendo lo mismo. Entonces no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento incluye un cambio de actitud. Un cambio es dejar el camino que yo traía y buscar el camino verdadero, ¿verdad? Sí, entonces implica pues veracidad en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aborrecer el pecado también implicaría real arrepentimiento. Sí, definitivamente eso ya es algo muy personal, lo veo yo. El aborrecer, yo creo que en alguna manera el que ha sido cambiado en algún momento ha sentido ese repudio, esa repugnancia hacia el pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros, o cuando se nos revela realmente de dónde el Señor nos ha sacado, nos damos cuenta que se cumple de que somos como cerditos, ¿verdad? Que nos han sacado realmente del lodo cenagoso, ¿verdad? De la porqueriza, y volver a otra vez regresar a eso. Entonces el verdadero arrepentimiento pues nos lleva a un cambio completamente de hecho, algún alcohólico que le gustaba antes el trago, la parranda, definitivamente después llega a asquearle el pecado y el mismo alcohol. A esa magnitud llega el aborrecimiento, ¿no? del pecado. Y definitivamente porque no puede, un chorro no puede dar agua sucia y agua limpia al mismo tiempo. O da agua limpia o da agua sucia. Entonces el aborrecimiento del pecado conlleva eso, ¿no? Definitivamente. Y dice en Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Y en Ezequiel 20:43-44 dice: os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. O sea, hay un cambio de actitud total, ¿va? El punto 5 sería pagar las deudas a los acreedores cuando sea posible. Ese sería otro aparte de los arrepentimientos. Sí, definitivamente. Recordémonos que toda nuestra alma entra a un proceso de restauración, y nosotros pues tenemos que restaurarnos, no solamente a nosotros, sino restaurar a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque cuando ha habido un cambio, un verdadero arrepentimiento en nuestra vida, va a alcanzar aún a las personas que están a nuestro alrededor. No vamos a ser restaurados solo nosotros, sino que aún nuestros familiares, nuestros amigos pueden ser alcanzados, pues, porque a cuántas personas nosotros no ofendemos, ¿verdad? Y que después pues tenemos que ir a restaurar, a recuperar esa amistad que se pudo haber dañado, ¿verdad? O en todo caso, pues como habla aquí de Zaqueo, pues, que dice que Zaqueo le dijo aquí: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pues si se da esa oportunidad, pues hay que hacerlo, ¿verdad? A manera de que podamos yo quisiera restaurar completamente el Levítico el 6 del 1 al 7 nos dice algo bien importante. Ajá. El Señor le dijo a Moisés, dice: habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de la siguiente manera: engañar a alguien en algo que éste le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo,
recibido, robar, estafar, encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que suela cometer. En todos esos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento y tendrá que devolver todo a su dueño, más 1/5 parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Obviamente aquí el Señor había puesto en la ley una forma de poder hacer que la persona que transgrediera restituyera. Y de esa manera Zaqueo es que Jesús lo recibe en su casa y da el chance de poder ser restituido. Porque en esa época un cobrador de impuestos era también alguien que no era muy agradable dentro de la sociedad que congregaban los judíos. Definitivamente el arrepentimiento es parte de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en el momento en que cambia su manera de vivir, para cambiar nuestra manera de pensar. Continuamos entonces en el siguiente segmento para continuar lo que es el arrepentimiento. Queridos oyentes, ustedes podrían estar sumamente turbados bajo la predicación del Evangelio y sin embargo podrían no tener ese arrepentimiento para vida. Ustedes podrían saber lo que es estar muy seria y profundamente afectados cuando asisten a la casa de Dios y sin embargo podrían ser pecadores endurecidos. Hay muchas personas que no pueden asistir a la casa de Dios sin alarmarse. Ustedes saben lo que es estar espantados ante el pensamiento de que Dios los castigará. Puede ser que con frecuencia hayan sido inducidos a una emoción sincera bajo la influencia del ministro de Dios, pero permítanme decirles que a pesar de todo podrían ser desechados porque no se han arrepentido de sus pecados, ni se han vuelto a Dios. Peor aún, es muy posible que no solamente se espanten ante la palabra de Dios, sino que podrían volverse Agripas amigables y estar por poco persuadidos a volverse a Jesucristo, y sin embargo no tener ningún arrepentimiento. Podrían ir más allá y llegar a desear el Evangelio. Podrían decir, oh, este Evangelio es algo tan bueno que yo quisiera recibirlo. Asegura tanta felicidad aquí y tanto gozo en el más allá que quisiera poder llamarlo mío. Oh, es bueno oír de esta manera esta voz de Dios, pero podrían quedarse tranquilos y mientras algún texto poderoso es predicado adecuadamente, podrían decirse, creo que es verdad, pero tiene que entrar en el corazón antes de que puedan arrepentirse. Puedes incluso caer de rodillas en oración y pedir con labios aterrados que esto sea de bendición para tu alma. Y después de todo, podrías ser que no fueras un hijo de Dios. Podrías decir como Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sin embargo, igual que Agripa, podrías no pasar más allá del por poco. Agripa estaba casi persuadido a ser cristiano, pero no plenamente convencido. Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado por poco persuadidos y sin embargo no están realmente en el camino de la vida eterna?
cuán a menudo la convicción los ha conducido a caer de rodillas y por poco se han arrepentido, pero han permanecido allí sin arrepentirse realmente. Por poco están vivos, por poco tienen cada órgano externo de la religión que tiene el cristiano, pero no tienen vida. Podrían tener un arrepentimiento, pero no el arrepentimiento sincero. Oh hipócrita, te advierto el día de hoy que no solamente podrías sentir espanto, sino hasta una complacencia por la palabra de Dios, y sin embargo, después de todo, no tener arrepentimiento para vida. Todavía podrían hundirse en el pozo del abismo y escuchar que se diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, además, es todavía posible que los hombres progresen inclusive más allá de esto y que positivamente se humillen bajo la mano de Dios, pero que sean completos extraños al arrepentimiento. Su bondad no es como la nube mañanera y el rocío temprano que se desvanecen, sino que después que escuchan el sermón regresan a casa y realizan lo que ellos conciben que es la obra del arrepentimiento, es decir, renuncian a ciertos vicios y necedades, se visten de cilicio y sus lágrimas se derraman muy abundantemente por causa de lo que han hecho. Se lamentan delante de Dios y sin embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es sino un arrepentimiento pasajero y regresan otra vez a sus pecados. ¿Acaso niegan que exista tal penitencia? Permítanme contarles un caso. Un cierto hombre llamado Acab codiciaba la viña de su vecino Nabot, que se rehusaba a venderla a cualquier precio ni hacer un intercambio. Acab consultó con su esposa Jezabel, que urdió el plan de matar a Nabot para que el rey se apropiara de la viña. Después que Nabot murió y Acab hubo tomado posesión de la viña, el siervo del Señor se reunió con Acab y le dijo: ¿no mataste y también has despojado? Así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Leemos que Acab se fue y anduvo humillado. Y el Señor dijo: pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Él le había concedido una suerte de misericordia, pero leemos a continuación en el siguiente capítulo que Acab se rebeló y en una batalla en Ramot de Galaad, de conformidad al siervo del Señor, fue muerto allí. Así que los perros lamieron su sangre exactamente en la viña de Nabot. Ustedes también, les digo, podrían andar humillados delante de Dios por un tiempo, y sin embargo podrían seguir siendo los esclavos de sus transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no tienen miedo de pecar. Tienen miedo del infierno, pero no le temen a sus iniquidades. Tienen miedo de ser arrojados al pozo, pero no temen endurecer sus corazones contra sus mandamientos. ¿No es verdad, oh pecador, que le tienes pavor al infierno? No es el estado de tu alma el que te turba, sino el infierno. Si el infierno fuera extinguido, tu arrepentimiento se extinguiría. Si los terrores que te esperan fuesen eliminados, pecarías más pérfidamente que antes, y tu alma se endurecería y se rebelaría contra su soberano. No se engañen, hermanos míos, en este punto. Examínense para comprobar si andan en fe. Pregúntense si tienen el arrepentimiento para vida, pues podrían andar humillados por un tiempo y sin embargo no arrepentirse nunca delante de Dios.
Estamos viendo el programa TV Buenas Nuevas y viendo el capítulo 8, lo que implica el arrepentimiento en el punto C. Vemos entonces que la persona que ha sido entrenada en arrepentimiento definitivamente ha tenido un cambio de actitud, y por lo tanto el punto 1 sería retirarse del pecado. ¿Es así, hermano? Exactamente. Sí, es que realmente eso es lo que marca realmente el verdadero arrepentimiento. Ya lo dijimos en el segmento anterior, ¿verdad? Aquí podemos ver de que el Señor demanda frutos de arrepentimiento. Yo estaba viendo en el libro de Hechos que aparte de que Juan el Bautista le dice a los fariseos que tienen que dar frutos de arrepentimiento, también aquí en el libro de Hechos uno de los apóstoles dice que, lo voy a leer así rapidito, dice que tiene que haber una manifestación de que realmente ha habido un arrepentimiento. Hechos 26:20 dice, 19, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, dice, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjese que, hermano, que aquí ya podemos ver tal vez lo que dice Santiago, ¿verdad? Que cuando hay un verdadero arrepentimiento ya van a surgir obras, pero ya van a ser obras como fruto del arrepentimiento, ¿verdad? Obras como fruto de la fe, ¿eh? Sí, lo que nos hace ver aquí es que como que la persona trae una herencia de pecado, y esa herencia la ha transmitido de nuestras generaciones anteriores. En Zacarías 1:4 dice, no sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora a vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, y ni me escucharon. Entonces, como que ha habido alguna forma de negligencia en el caminar con Dios, y por eso es que recalca a Dios que se alejen del pecado. Lo ve uno en la mujer adúltera, cuando le dice, vete y no peques más. Entonces llama la atención pues que Jesús la perdonó, pero le dice, vete y no peques más. Pero también nos obliga a alejarnos del mundo. Por supuesto. ¿Eh? Ahora, en 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo podemos alejarnos del mundo si vivimos en el mundo? Dice en el Evangelio de San Mateo, dice que cuando Jesús fue tentado, dice que el diablo le mostró todos los reinos al Señor Jesús, ahí le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? De igual manera el enemigo a todo cristiano le va a mostrar todo lo que hay por delante, ¿verdad? Pero de ejemplo tenemos del Señor Jesús para renunciar a todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Porque, y es que, hermano, nadie suelta nada sin haber recibido antes, y todo aquel que renuncia realmente al pecado, renuncia al mundo, es porque ya recibió ese regalo, ese tesoro que Dios nos da, ¿verdad? Porque viene a mi mente el pasaje aquel de cuando Abraham da los diezmos, ¿verdad? Pero no ese es el tema, pero que Abraham le dio los diezmos, pero porque antes Melquisedec lo salió a recibir cuando Abraham venía de la guerra y le dio miel y pan, parece que. Entonces, ni modo, después para Abraham fue fácil darle los diezmos porque ya había recibido. De igual manera nosotros, pues, nadie puede renunciar al mundo si antes no ha recibido la gracia y la misericordia de Dios. Divina, sí, definitivamente que sí. También implica negarnos a sí mismos. Y negarnos así a nosotros mismos a veces resulta inconveniente en algunas situaciones. Pero Jesucristo nos dice, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y también en 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea,
ahí viene también el pasaje aquel del Gálatas 2:20, ¿va? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Mas lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Dios nos hace ver ahí definitivamente que Jesucristo es nuestro ejemplo máximo a seguir, y Él está en nosotros. Definitivamente nos permite entonces esa negación a nuestros deseos carnales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos acá con necesidades, pero también Dios nos provee de todo lo necesario, cumpliendo sus mandamientos, por supuesto. Ahora, el apartarnos del diablo también será parte de eso. Sí, hermano, bueno, el Señor es el que nos aparta, porque dice en Colosenses, dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Entonces es el mismo Señor quien nos aparta, ¿verdad? Ahora, pero hablábamos también de el negarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos que ver que Dios no nos pide nada si antes no nos ha preparado, si antes no nos ha dado. Porque fíjese, hermano, que dice la palabra de que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que y recibiréis poder cuando recibáis el Espíritu Santo. Entonces ese poder es para negarnos a nosotros mismos a caer en el pecado, en la tentación, ¿verdad? Y también en Timoteo dice que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, niégate al mundo, pero Él ya nos dio las armas para que lo hagamos, ¿verdad? Porque alguien puede decir, lo hemos escuchado muchas veces, es que no puedo, hermano, es que yo no puedo dejar de tomar, es que yo no puedo dejar de hacer esto. Pero yo les he dicho, sí puedes, porque Dios ya te ha dado el poder, el querer y el poder para hacerlo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre nos va a demandar, pero primero nos prepara, primero nos da Él para que nosotros podamos dar. Es como que le digamos a alguien, mire, ame a su hermano. Nadie puede amar si antes no ha recibido el amor de Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente el arrepentimiento conlleva todas esas fases, ¿verdad? Y creo que entra en juego también, que no es el tema, la predestinación de Dios para con el ser humano, ¿verdad? Porque yo a veces como que hay una venda al hombre y el cual no le permite ver esa luz al estar en el camino de oscuridad. Pero cuando la luz de Cristo Jesús llega y entra a través del poder del Espíritu Santo, le permite poder ver las cosas bajo otra dimensión, y le es quitada la venda de los ojos y se da a luz, a conocer el pecado en el cual estaba. Entonces es más fácil poder hacer las cosas. Si alguien dice yo no puedo, definitivamente no ha habido convicción de pecado y no ha habido arrepentimiento genuino, definitivamente. Entonces él necesita una administración para que él totalmente confiese su pecado y se aparte del pecado y poder llevar a cabo ese. Aquí entramos al siguiente tema, congraciarse con Dios, que el punto 5 dice en Zacarías 1:3, diles pues, así ha hecho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. O sea, nosotros somos los que nos apartamos de la mano misericordiosa de Dios. Entonces, ¿algún ejemplo, hermano, sobre alguien que se aparte de los caminos de Dios y conociendo de los caminos de Dios? Pues, o sea, es una paradoja eso, ¿no? ¿Cómo es que...? Sí, lo que yo he experimentado, hermano, que Dios no nos obliga a nada, ¿va? Sino que Él nos ha dado libre albedrío, nos ha dado nuestra propia voluntad para que nosotros le sigamos por nuestra propia decisión. Pues en ningún momento Dios nos va a obligar, y por eso yo veo que dice que volvemos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Entonces el Señor siempre va a esperar que nosotros tomemos la iniciativa, porque Él no nos quiere olvidar. Recordemos que se ha dicho muchas veces de que Dios muy bien nos podría haber hecho ya santos, ¿verdad? Bueno, sería, te hago santo y vas a vivir por la eternidad.
pero Él nos ha dejado que nosotros tomemos Libre la albedrío. decisión, lo que hablábamos, de renunciar al pecado, de arrepentirnos, ¿verdad? Para que entonces Él poder actuar en nuestras vidas, porque de lo contrario estaríamos siendo... no habría ninguna diferencia, por ejemplo, con los ángeles, ¿verdad? Los ángeles, dice que la alabanza de los ángeles no es comparada con la alabanza del cristiano redimido, porque el ángel nació para eso, pero nosotros alabamos por agradecimiento, ¿verdad? Así es. Y nos lleva entonces al punto 6, que es encaminarnos a una vida correcta. En Romanos 6:13 nos dicen: tampoco presenten vuestros cuerpos, miembros al pecado, como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que los talentos y dones que el Señor nos ha dado, definitivamente no podemos aplicarlos al mundo, sino que a vivir, congraciándonos en esa vida que el Señor nos da, una vida agradable a Dios. ¿Habría alguna situación en la cual alguien se pudiera desviar, hermano, en ese caminar? Fíjese, hermano, que en cierta ocasión veíamos este pasaje que dice: no, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y lo enfocábamos desde el punto de vista, si está como médico, pues vamos a ver los 5 sentidos que aprendimos desde la escuela, ¿verdad? Que es el oído, el ojo, el sentido del olfato, el sentido del tacto, me falta uno, el olfato. Entonces, todos estos 5 sentidos, si hablamos de la vista y del oído, ¿verdad? Son miembros de nosotros mismos, pero yo no los tengo que presentar al pecado, ¿verdad? Mayormente si ya el Señor Jesús me ha a mí lavado y limpiado, ¿verdad? Sino que yo ahora tengo que presentar mis miembros, pero para la justicia, dice. Ya suficiente, hay un pasaje que dice: ya basta, ya suficiente con lo que hicimos, con lo que pecamos, ¿verdad? Pero ahora sirvámosle al Dios vivo. Entonces, nuestros miembros ya tienen que ser quitados al servicio del pecado y puestos al servicio de la luz de la justicia de Dios. Dice Gálatas también, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Viendo pues que nuestra carne, nuestro deseo, siempre va a tener deseos, el pecado siempre va a estar ahí asediando a manera de que nosotros cedamos, ¿verdad? Pero dice: no satisfagáis, está en mí el querer satisfacer los deseos de mi carne, ¿verdad? Para no caer otra vez en... Amén. Veremos en el siguiente segmento entonces la conclusión y el resumen de este tema tan interesante como lo es el arrepentimiento. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos hemos instruido entonces sobre el tema del arrepentimiento. Es un tema muy interesante porque realmente es el inicio que marca la vida de un creyente en su vida en este planeta Tierra. Sin embargo, hay ciertas inquietudes que a veces nos pueden afectar, pero que es necesario que cada uno de nosotros reconozca en qué momento podemos estar fallándole a Dios. Y de esa manera poder buscar consejería y poder llevar a cabo una restitución para que podamos vivir una vida plena y satisfactoria delante de Dios. Porque de lo contrario no nos serviría de nada estar viviendo una vida doble. O mejor dice la palabra, mejor le fuera a esta persona que conoció a Jesús que nunca hubiese conocido de la misericordia de Dios. Entonces el arrepentimiento genuino definitivamente nos da la pauta de un camino correcto a seguir. Cada uno de nosotros tenemos que chequearnos entonces y saber en qué momento podemos estar viviendo y de esa manera poder tener un mejor control y una mejor relación con nuestro Creador. Hermano Abraham, algunas palabras de reflexión. Sí, hermano Daniel, al hablar de arrepentimiento no nos estamos refiriendo solamente a aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo, sino que también queremos referirnos y dirigirnos aún a aquellos hermanos ya activos en la iglesia, pues de que muchas veces estamos trabajando para el Señor, ¿verdad? Pero también hay partes o hay áreas de nuestra vida que necesitan realmente ser cambiadas y necesitamos un arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que Dios es paciente para con todos, dice, y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, te hacemos una cordial invitación, amigo, hermano, que nos estás viendo en este momento, para que ahí en tu lugar te postres, te arrodilles, reconoces realmente dónde estás fallando y procede al arrepentimiento, porque Dios dice, no echa fuera al corazón contrito y humillado. Así es que te dejamos la invitación para que arregles tu vida, que es únicamente a través de arrepentirse de tus pecados. No hay otra palabra más que pecado, porque dice que toda injusticia es pecado. Así es que te dejamos la invitación, la inquietud, para que sirvas a Dios, pero también sírvelo con santidad, con pureza, con veracidad. Que Dios te bendiga en este momento. Y si aún no has conocido a Jesús, podría ser un buen momento en que puedas, en la posición en que estés, hacer una breve oración que traspasa los cielos y pedirle al Señor que entre a tu vida en este día, diciéndole de esta manera: Señor Jesús, me reconozco como pecador, creo en ti que resucitaste y fuiste crucificado en esa cruz. Gracias, Señor, porque estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Te ruego que me limpies de mis pecados y ayúdame a vivir una vida mejor. Creo en ti como mi Señor, mi Salvador, mi Sanador.
Gracias, Señor. Amén. Continuamos entonces en la próxima semana en esta ocasión. Dios les bendiga. Imagina que te llega la noticia de que te quedan tan solo 24 horas de vida. ¿Qué harías? De inmediato comencé a pensar en todas esas cosas que siempre quise hacer, pero que no había podido. Pensé en lanzarme en paracaídas desde un avión, gastarme todo el dinero de mis tarjetas de crédito y darme esa vida que siempre quise. Declarar mi amor a esa persona que tanto me gustaba, pero que nunca me atreví a decirle. Irme al bar de la esquina y tomar tanto como mi cuerpo y mi bolsillo lo permitieran. Pensé en arreglar cuentas con ese vecino que me hacía la vida imposible. Pero al final, simplemente lloré, pues de todas formas me iba a morir. De inmediato, comencé a entender que la pregunta más importante no es ¿qué haría?, sino ¿dónde iría? ¿Al cielo, en donde gozaría eternamente de la presencia de Dios? ¿O al infierno, al castigo eterno en donde todo sería llanto y dolor? Al pensar en estas cosas te das cuenta de la fragilidad de la vida y la inseguridad acerca de dónde pasarás la eternidad. ¿No crees que es un buen momento para pensar acerca de tu relación con Dios? La humanidad en estos momentos se encuentra separada de Dios por culpa del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santísimo y no tolera el pecado en su más mínima expresión. Tanto es así que su palabra dice en Apocalipsis 4:8, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es 3 veces santo, y nosotros menospreciamos todo esto cuando llevamos vidas que representan una ofensa hacia la santidad de Él, dándole la espalda totalmente a sus mandamientos. Algunos dicen conocerle, pero ¿cómo podemos conocer a alguien a quien ni siquiera tenemos acceso? La respuesta para muchos son las buenas obras. Creemos que ellas nos darán acceso a Dios y por ende a la salvación. Intentamos acercarnos a Él pensando que si somos lo suficientemente buenos, podremos ganar el derecho de estar en su presencia. Deseamos acercarnos a Dios por nuestros propios medios y no por el camino que Dios ha dispuesto. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es que en su presencia nadie será lo suficientemente bueno o lo suficientemente justo como para alcanzar salvación por sus propias obras. Dios juzgó el pecado de la humanidad y todos fuimos hallados culpables. No importa si fue tan solo en tus pensamientos, la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue el pago perfecto por la totalidad de nuestras deudas ante Dios. Y como prueba,
de que su sacrificio fue aceptado, el Padre le resucitó de entre los muertos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha proporcionado un medio de salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Reconociendo en humildad que somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios medios y aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos acceso a este maravilloso regalo de vida, el cual limpia nuestros pecados y nos reconcilia con Dios por medio de Cristo, permitiendo que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, pero ya no basados en nuestros esfuerzos, sino con la fe puesta en que Cristo hizo todo lo necesario para asegurar nuestra salvación. Solo Cristo nos da la victoria. Cristo cambió mi vida. A Él le entregué todo lo que soy. Durante mucho tiempo ignoré este regalo y hoy me arrepiento de no haber iniciado este camino antes. No puedo decir que mi vida es color de rosa, pero sí que no importa la tribulación, no importa el problema, no importa la angustia. En todo tiempo me acompaña la paz y la seguridad de que soy salvo por Cristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ven a Cristo hoy. Ha sido una experiencia gratificante haber estado con ustedes nuevamente en esta semana. Queremos bendecir sus vidas y desearles que el Señor Todopoderoso les bendiga grandemente en todo lo que hagan y de esa manera poder llevar a cabo este propósito de Dios en sus vidas. Queremos invitarles a que reflexionen en cada vez que tengamos oportunidad de reaccionar a través de este estudio bíblico y poder llevar a cabo una palabra rema dentro de nuestras vidas. Nos vemos en la próxima semana. Dios les bendiga.